Bienvenido a NTD en español. Soy Mayra Jaime y comenzamos con la información de esta tarde. Un periodista de investigación sugiere que detrás del registro del FBI en Mar-a-Lago hay mucho más de lo que parece. Los documentos incautados podrían estar relacionados con una de las demandas del expresidente Trump. ¿Quién se enfrentará al gobernador Ron DeSantis para gobernador de Florida? Los demócratas del Estado del Sol votan hoy por su candidato para las elecciones de noviembre. También hay elecciones primarias en Nueva York el día de hoy, y los demócratas se enfrentan entre sí en los nuevos distritos del Congreso. El récord de lluvias en Texas tomó por sorpresa a residentes este lunes, dejando graves afectaciones por las inundaciones. Un periodista de investigación sugiere que la redada del FBI en la casa del expresidente Trump no tiene que ver con una elección o la comisión del 6 de enero. Sugiere que la comunidad de inteligencia no quería que la información sobre el Russiagate se haga pública. El periodista Jeff Carlson dice que la redada del FBI en Mar-a-Lago probablemente está relacionada con la revelación de ciertos documentos, especialmente relacionados con la demanda de Trump en virtud de la ley RICO contra Hillary Clinton, el Comité Nacional Demócrata y exfuncionarios del FBI. RICO significa Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen. Según la demanda, Trump los está demandando por conspirar para tejer una narrativa falsa, según la cual Trump estaba confabulado con un país extranjero hostil, es decir, Rusia. En el análisis de noticias de Carlson, publicado el sábado en el Epoch Times, también se cita un artículo de Newsweek de la semana pasada. En él, dos fuentes de la comunidad de inteligencia decían que el FBI estaba buscando documentos que Trump había recogido y que pensaba que demostrarían que el Russiagate era un engaño. Carlson también citó una secuencia de eventos que comenzaron cuando Trump desclasificó materiales relacionados con la investigación del FBI sobre el huracán Crossfire. Esos aún no se han hecho públicos. Carlson también abordará este tema en su programa Truth Over News en Epoch TV esta semana. Mientras tanto, el equipo legal de Trump quiere que un abogado de terceros supervise la revisión de las pruebas incautadas en su casa en Florida. Este llamado perito especial también determinaría si alguno de los documentos debe ser devuelto al expresidente. El equipo de Trump está pidiendo a un juez federal que detenga la investigación criminal hasta que se haga una revisión. El expediente también argumenta que violaron los derechos constitucionales de Trump. Esta es la primera medida legal del equipo de Trump desde que los agentes del FBI realizaron la búsqueda el 8 de agosto. Este lunes, un juez reconoció que la declaración jurada del registro puede estar muy tachada. La declaración jurada es el documento que convenció a la corte de que había que registrar la casa de Trump. Pero el juez magistrado Bruce Reinhart dice que todavía cree que el documento debe hacerse público, incluso si gran parte de él está tachado. Le está dando al Departamento de Justicia hasta el jueves a mediodía para proponer tachaduras sobre lo que quiere mantener en secreto. Un juez federal dictaminó recientemente que es ilegal la suspensión del presidente Biden de los contratos de petróleo y gas, pero Biden promulgó ahora otros grandes cambios para los combustibles fósiles y las energías renovables. ¿Qué significa esto para usted y para el futuro de la energía estadounidense? Casi 2 años después de que Biden emitió una orden ejecutiva para suspender los contratos de petróleo y gas en tierras federales, un juez federal dictaminó que esta acción era ilegal. Ahora, el gobierno federal debe seguir arrendando tierras en los 13 estados que impugnaron la ley. Los estados demandaron a Biden diciendo que la prohibición de contratos violaba la ley de tierras de la Plataforma Continental Exterior. Casi el 20% de la producción petrolera estadounidense proviene de la Plataforma Continental Exterior, por lo que esta sentencia es una buena noticia para el bolsillo de los estadounidenses. La industria y los mercados en particular, sabiendo que ese petróleo va a estar en camino, tendrán cierto alivio, incluso desde ahora. Así que será un proceso gradual para que los impactos de la reanudación de esta producción de petróleo influyan en los precios de la gasolina de una buena manera. Y si los precios de la gasolina bajan como resultado de esto, la administración Biden se atribuirá el mérito de algo contra lo que ha luchado tanto, y esa es la ironía. Este fallo se produce cuando el presidente Biden firmó recientemente la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Esta nueva ley incentiva a los consumidores y empresas estadounidenses a realizar la transición a las energías renovables, ofreciendo enormes créditos fiscales. También impone sanciones a los productores de petróleo y gas a través de tasas de regalías más altas y tarifas sobre las emisiones de metano. Así que el juez también está juzgando la nueva ley de reducción de la inflación a través del crédito fiscal de la energía verde. ¿Cómo ve usted que todo esto afectará a la industria del petróleo y el gas de ahora en adelante?
Bueno, hay tantas políticas que se están aplicando, que están funcionando a través de objetivos, o en ese caso, una decisión de la Corte Federal. Así que mientras la administración Biden está luchando con uñas y dientes para cerrar la producción, de donde proviene el 20% de nuestra producción nacional de petróleo, debido a la decisión de este juez, eso ayudará a mitigar los efectos nocivos de muchas otras políticas de Biden. Así que será una mezcla. Después de alcanzar una media récord de $5 por galón en junio, los precios de la gasolina han seguido bajando en el último mes. Ahora se encuentran en $3.91 el galón, todavía por encima de la media de $2 de hace 2 años. Ahora vamos a una pausa y regresando, le tendremos información sobre las elecciones primarias que se llevan a cabo hoy tanto en Florida como en Nueva York. Continúe con nosotros. This is the modern day version of Watergate. I'm not worried about any of it. Donald Trump didn't commit a crime. That threat against those of us who are standing up for our country, standing up for our freedoms, they want the rest of America to know we're going to go after these guys. And so if we can go after these guys, we're coming after you. And, you're next. Y en Florida, los votantes están votando en las primarias. Los ganadores se convertirán en los candidatos para las elecciones a gobernador y al Congreso de noviembre. Brian Fonseca es analista de ciencias políticas y profesor de la Universidad Internacional de Florida. Dice que las primarias demócratas para gobernador son la carrera a la que hay que prestar atención. Podría decirse que la carrera primaria más importante que va a ocurrir en Florida esta semana es sin duda la carrera demócrata por la gobernación. Se trata esencialmente de una carrera primaria para determinar quién va a enfrentarse al actual gobernador Ron DeSantis en las elecciones de mitad de periodo de este año. Y esencialmente hay 2 candidatos que compiten por ese puesto. Son Charlie Crist y Nick Fried. Fonseca también dice que los números de las encuestas todavía no dan una indicación clara de cómo están los candidatos. Crist sigue teniendo una ligera ventaja, pero creo que, de nuevo, todo es posible. Y Nikki Fried podría dar la sorpresa y ganar las primarias demócratas. Todo dependerá de si los demócratas apoyan o no a uno de sus respectivos candidatos, ya sea Crist o Fried. Por eso creo que tiende a estar mucho más cerca de lo que las encuestas han sugerido. El gobernador Ron DeSantis no tiene oposición como candidato republicano. Fonseca dice que la batalla entre los partidos demócrata y republicano es más intensa que nunca. El país está profundamente polarizado, no hay duda de ello, y los politólogos han defendido esta idea de la polarización perniciosa, y es que estamos en un estado de polarización en el que ya no son solo 2 partidos atrincherados en sus propias creencias, sino que son 2 partidos que ven al otro como el enemigo. Fonseca también predice que el gobernador DeSantis podría estar preparándose para una carrera presidencial. Creo que definitivamente está pensando en ello. Creo que muchas de las cosas que se ven salir de Tallahassee, de la administración de DeSantis, tienden a inclinarse hacia una potencial, carrera presidencial. Los floridanos también están eligiendo a sus candidatos para las elecciones al Congreso de noviembre. Las elecciones de mitad de periodo determinarán qué partido controla la Cámara de Representantes y el Senado durante los próximos 2 años. La votación anticipada para las primarias de Florida terminó el domingo. Los neoyorquinos acuden a las urnas hoy para las elecciones primarias. La redistribución de distritos desordenó el mapa electoral del estado y hay importantes contiendas para prestar atención dentro del Partido Demócrata. Nueva York celebra las primarias después de que un juez especial designado por la Corte hiciera público el borrador del mapa del Congreso. 2 congresistas demócratas, Carolyn Maloney y Gerald Nadler, que llevan más de 3 décadas en la Cámara, se enfrentan entre sí. Se enfrentarán al abogado Suraj Patel en el Distrito 12 de Nueva York. El analista político Hank Sheinkoff nos da su opinión. La gran fortaleza de Carolyn Maloney probablemente es ser la arquitecta y la constructora, como prometió, del metro de la Segunda Avenida. Gerald Nadler, por otro lado, su gran pretensión de fama serían las audiencias de impugnación de los últimos tiempos, pero con respecto al historial de logros sobre una base constante, el principal tema a lo largo de su carrera es la construcción del túnel del puerto de Hudson, que nunca se construyó. Sheinkoff dice que incluso en este año no presidencial, una figura familiar se asoma a esas elecciones.
La realidad es que en estas dos campañas y en las de todo el país, para ambos partidos, Donald Trump tiene relevancia social, tiene relevancia política. Es la presencia dominante. En ambos casos, en el de Nadler y en el de Goldman, en el distrito de Brooklyn, Queens, donde Dan Goldman, consejero del Comité de Destitución, también está en la papeleta, presentándose al Congreso sin ningún tipo de historial de participación local. Tras la redistribución de los distritos, el congresista demócrata Sean Patrick Maloney, presidente de la campaña nacional del Partido Demócrata para el Congreso, se presentará en un nuevo distrito formado en su mayor parte por el escaño de su colega demócrata Mondaire Jones. Y Jones se presentará en el antiguo distrito de Nadler. Sheinkoff también comenta un tema importante que se vislumbra en estas elecciones. Lo que también es importante señalar es que los suburbios de la ciudad de Nueva York están cambiando de una manera diferente. Se están volviendo mucho más negros y latinos, pero también están volviendo a ser conservadores. ¿Por qué? Por la delincuencia. El número de delitos denunciados en los suburbios del condado de Nassau en los primeros 5 meses del año aumentó un 75%, tanto en delitos como en faltas. El crimen es el tema que impulsa el momento. Las estimaciones de participación son muy bajas para las primarias al Congreso y al Senado estatal. Los políticos estiman la participación de un 10% o incluso menos en varias partes del estado. Una organización sin ánimo de lucro tiene los datos de más de 50 millones de votantes. Un nuevo informe dice que algunos estados ni siquiera tienen esos datos y que esa organización está compartiendo la información con una empresa. Cuando alguien se muda o muere, esa persona tiene que ser eliminada del censo de votantes registrados para que su nombre no pueda ser utilizado para votar. Esto se suele gestionar a nivel de condado o de estado, pero hoy en día 33 estados y Washington, D.C. están subcontratando parte de esta tarea al Centro de Información del Registro Electrónico o ERIC, para abreviar, que maneja los datos de más de 50 millones de estadounidenses. El fundador de ERIC, David Becker, también fundó el Centro de Investigación e Integridad Electoral o CEIR. El CEIR califica las afirmaciones sobre que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas como una gran mentira y dice que el Partido Republicano y los partidarios de Trump están a favor de impulsar nuevas leyes electorales dañinas e innecesarias. En 2020, el CEIR recibió cerca de $70 millones de la iniciativa Zuckerberg-Chan, de tendencia izquierdista. Los Estados miembros dan al CEIR algo más que los registros de los votantes. También entregan todos los registros de las personas que acudieron a los lugares donde se les da la oportunidad de registrarse para votar, como el DMV, las oficinas de salud mental y más. El informe de Verity Votes descubrió que, como el registro de votantes se ofrece en estos lugares, toda la información personal se comparte con ERIC, incluso si la persona no se registró para votar. En septiembre, los legisladores del Partido Republicano de Pensilvania investigaron las elecciones de 2020. Citaron al Departamento de Estado de Pensilvania solicitando listas detalladas de votantes que incluían nombre, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir y más. El gobernador demócrata y otros acudieron a los tribunales para bloquear el acceso, alegando la protección de la información personal de los votantes. En los documentos judiciales, el Departamento de Estado argumentó que no podía proporcionar la información a los investigadores porque los malos actores que acceden a esta información tendrían todos los datos que necesitan para controlar los registros de los votantes e incluso sus votos. Verity Vote señala en su informe que el Departamento de Estado se sentía cómodo compartiendo datos sobre los votantes y los ciudadanos que decidieron no registrarse para votar con el CEIR, financiado por Zuckerberg, pero acude a los tribunales para mantener esos datos fuera del Senado de Pensilvania. NTD se puso en contacto con CEIR y ERIC para que hicieran comentarios, pero ninguno de los dos respondió antes de la emisión. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para invitarlo a que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este.
Hubo fuertes inundaciones en Dallas y Fort Worth, Texas, este lunes. Las lluvias torrenciales inundaron parte de las ciudades, sumergiendo los vehículos, y las autoridades advirtieron a los conductores que se mantuvieran fuera de las carreteras. Tenemos más información sobre el récord de lluvias. Los equipos de rescate se esforzaron por responder a los cientos de llamadas de los residentes tomados por sorpresa por el repentino aguacero. El agua se filtró en algunos negocios y casas. Mi apartamento se está inundando literalmente. Acabo de despertarme. No sé si debo llamar al 911. ¿Qué hago? Al menos una muerte se atribuyó al diluvio. Una mujer de 60 años de un suburbio de Dallas murió cuando las aguas arrastraron su vehículo fuera de la interestatal. Fue encontrada cuando las aguas bajaron. El condado de Dallas declaró la catástrofe y solicitó ayuda federal y estatal para las personas afectadas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió el lunes una advertencia de inundación repentina en las zonas afectadas y pidió a la gente que se mantuviera alejada de las carreteras. La policía de Dallas dice que se registraron cientos de accidentes durante las inundaciones. El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth informó de más de 9 pulgadas de lluvia en 24 horas el lunes, la mayor cantidad registrada desde 1932. Cientos de vuelos fueron retrasados y cancelados. En el lago White Rock de Dallas, el vertedero de hormigón, antes seco, se convirtió en lo que parecían rápidos de río. El Cuerpo de Bomberos de Dallas dice que respondió a 195 incidentes de aguas altas, rescatando a 21 personas y 10 perros. El Departamento de Bomberos de Fort Worth dice que recibió alrededor de 500 llamadas de ayuda, realizando 174 rescates en aguas altas e investigaciones. Se espera que la principal amenaza de inundación en la zona disminuya el martes a medida que las tormentas se desplacen hacia el este, hacia Luisiana y Mississippi. Y en la frontera sur de Estados Unidos, un nuevo informe señala que casi 5 millones de inmigrantes cruzaron ilegalmente en los 18 meses desde que Joe Biden asumió el cargo de presidente. Eso es un poco menos que toda la población de Irlanda. Las cifras son de un informe de la Federación para la Reforma de Inmigración Americana. El reporte dice que la administración Biden saboteó las leyes migratorias y los factores externos no son la causa. Luego de eliminar las políticas de la era Trump, Biden registró casi 1.9 millones de inmigrantes ilegales arrestados en la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado. Ese fue el mayor número de detenciones en un año, pero ya se superaron este año. Estas son las actualizaciones más recientes de julio. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó sobre la detención de 10 personas que estaban en lista de vigilancia terrorista del FBI, sumando un total de 66 del año fiscal que inició en octubre. La agencia también incautó más de 2.000 libras de fentanilo, solo el mes pasado. Eso es suficiente para matar a todos los americanos y mucho más. Esto supera el anterior récord mensual de casi 13.000 libras en abril. En la frontera entre México y Estados Unidos, una migrante menor de edad murió cuando intentaba cruzar el río Bravo con su mamá hacia Estados Unidos. El cuerpo de la menor fue encontrado este lunes por autoridades mexicanas del estado de Chihuahua. Tenemos más detalles del incidente. El cuerpo de una menor migrante, presuntamente originaria de Guatemala, fue recuperado por integrantes del equipo de bomberos de la ciudad mexicana Juárez, en el fronterizo Río Bravo, la frontera natural entre México y Estados Unidos. El incidente ocurrió cuando una madre junto a su hija, ambas de origen guatemalteco, intentaban cruzar a Estados Unidos atravesando el río. Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuando ambas atravesaban el cauce, la menor se soltó de la mano de su madre y fue arrastrada por la corriente. Cuerpos policiales y de rescate acudieron al lugar para cumplir un operativo de búsqueda y localización en el río. Finalmente, tras horas en las labores de búsqueda, el cuerpo de la menor fue localizado en el cauce, pero en la zona norte de Ciudad Juárez. Las autoridades indicaron que la madre de la menor, de nombre Silvia, recibirá atención psicológica y medidas de asistencia a través de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía, en tanto se resuelva su situación jurídico-migratoria. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en 2021 en México se registraron 728 muertes de migrantes. En lo que va de este año se han contabilizado 340 fallecimientos. Ahora vamos a una pausa y regresando le tendremos información sobre las protestas masivas en Cuba este fin de semana. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar
donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. La gloria de las obras maestras de los periodos barroco, clásico y romántico. New Time Dynasty Television te invita a unirte a esta competencia internacional de piano NTD 2022. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Merkin Concert Hall de Nueva York. Regístrate ahora en piano.nttv.com.es. El exjugador de la NBA, Dennis Rodman, al parecer está planeando una visita a Rusia para pedir la liberación de la estrella del baloncesto Brittney Griner. El Departamento de Estado dice que su viaje solo podría complicar el asunto. Griner, 2 veces campeona olímpica y estrella de la WNBA, fue condenada por un tribunal ruso a 9 años de prisión por cargos de drogas. Estados Unidos ofreció intercambiarla por Victor Bout, un traficante de armas ruso que cumple una condena de 25 años de prisión en Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que si Rodman viaja a Rusia, su viaje podría complicar y entorpecer los esfuerzos diplomáticos en curso, lo que retrasaría la liberación de Griner y del exmarín estadounidense Paul Whelan, condenado en 2020 a 16 años de cárcel por espionaje. No es la primera vez que Rodman busca involucrarse en la diplomacia internacional. Es uno de los pocos occidentales que se reunió con el jefe de Estado norcoreano, Kim Jong-un. Presentamos una propuesta importante a Rusia para solicitar la libertad de Paul Whelan y Brittney Griner. Creemos que todo lo que no sea negociar a través del canal establecido es probable que complique y obstaculice los esfuerzos para liberarlos. También proporcionamos una orientación muy clara a los ciudadanos estadounidenses debido a una serie de amenazas, entre ellas la amenaza de una detención injusta, de que los estadounidenses no deben viajar a Rusia. En Cuba, la dictadura castrista reprimió violentamente las protestas masivas que se formaron durante el fin de semana en la provincia de Camagüey en rechazo a los apagones y al sistema comunista que gobierna la isla. Veamos. Cientos de cubanos protestaron por 3 días consecutivos en Pastelillo de Nuevitas, provincia de Camagüey, durante el fin de semana, luego que el pueblo quedara a oscuras por 2 horas por una avería en la electricidad. La manifestación fue considerada como la mayor protesta en la isla desde el 11 de julio, según medios locales. Al grito de "Queremos libertad" y el "Abajo la dictadura", los residentes de Camagüey salieron a rechazar al comunismo y la crisis eléctrica que se vive en el país desde la noche del 18 de agosto. Varios internautas denunciaron el despliegue de policías y militares durante las manifestaciones. Una usuaria de Facebook transmitió el momento en que la policía cubana golpeó a 2 niñas, quienes estaban abrazadas a un manifestante. Durante las protestas también se reportaron detenidos y un desaparecido, identificado como José Armando Torrente, quien sería el padre de las niñas, según denunció su hermana Lucía Rodríguez. Ante la violencia contra los manifestantes, el gobierno de Estados Unidos dijo que este tipo de represión no detendrá las legítimas protestas del pueblo cubano contra la represión y los continuos apagones. Desde hace meses se han venido presentando largos apagones en la isla que afectan a distintas zonas del país, a veces con hasta 10 horas consecutivas sin servicio. En julio se registraron apagones en 29 de los 31 días del mes, según datos de la Unión Eléctrica UNE del régimen, y ahora la empresa estatal informa una nueva jornada de apagones con un déficit energético de casi el 27%. Y en Nicaragua, un obispo permanece bajo arresto domiciliario tras su detención el viernes pasado. La policía del régimen de Daniel Ortega confirmó que la madrugada del viernes pasado realizaron un operativo en el que arrestaron a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa.
Junto a él se detuvieron a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo que luego fueron llevados a Managua, la capital del país. El obispo permanece en arresto domiciliario, mientras el resto de las personas permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, donde funciona una cárcel conocida como Chipote. Tras el arresto, el Papa Francisco hizo referencia brevemente ayer en la Plaza de San Pedro que seguía de cerca la situación en Nicaragua y que esperaba un diálogo abierto y sincero que puede llevar a una convivencia respetuosa y pacífica. El sacerdote es acusado por la policía de intentar organizar grupos violentos, supuestamente con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales, aunque hasta ahora no han presentado pruebas. En lo que va de año, las autoridades han llevado a prisión a 7 sacerdotes, cerró 8 radioemisoras católicas y sacó de la programación de televisión por suscripción a 3 canales católicos. Ahora vamos a México, donde es la época de disfrutar un típico y colorido platillo de amplia tradición, los chiles en nogada. Adornado con los colores de la bandera mexicana, los chiles en nogada son uno de los platillos más emblemáticos de México. Suele prepararse solo entre los meses de julio y septiembre, cuando los ingredientes de temporada para su preparación están disponibles. La base es un chile poblano verde, cuyo relleno suele contener frutas como durazno, manzana y pera, mezcladas con carne y diversas especias. Luego, el chile es cubierto por una exquisita crema blanca llamada nogada, que se prepara con queso, nuez y algún tipo de vino, aunque las recetas pueden variar. Finalmente, el platillo es adornado con granada roja, una fruta de origen asiático traída a América por los españoles, completando así los colores patrios de México, verde, blanco y rojo. Lleva el chile en nogada, que es muy famoso y muy sabroso. Según la versión más popular, la receta fue creada en 1821 en el convento de Santa Mónica en Puebla. Las monjas crearon el platillo con los colores de la bandera del ejército trigarante del general Agustín de Iturbide para celebrar el acuerdo final para que México se independizara de España. Actualmente se ha convertido en un platillo típico para celebrar las fiestas patrias mexicanas durante el mes de septiembre. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra emisión nocturna. Recuerde que la cita es a las 10 de la noche, hora del este. Que tenga una excelente tarde.